que de alguna forma ha sido compensado por los beneficios en Europa, pero también están poniendo un poco el foco en la retirada de depósitos. Han caído los depósitos un 2% a Banco Santander, que tampoco es para montar ningún drama, ninguna escenita, viendo sobre todo los datos que están arrojando algunos bancos regionales en Estados Unidos. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. También vamos a pasar revista a la bolsa española, pero antes una breve pausa. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar. Venga, pues vamos ya adelante. Federico Bataner, responsable de renta variable española en Three Asset Management. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Don Fernando, un placer estar con ustedes. Las cosas del directo, cuando unos están en Santander, otros estamos en Madrid. Es lo normal. Pero bueno, están pesando los resultados del Santander en la bolsa española, pero también los resultados de UBS, y yo creo que a lo que más se está mirando y con lupa es a la fuga de depósitos en Estados Unidos. La verdad es que nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza, ¿no? Con los datos de First Republic, otra de las víctimas de la crisis o de las turbulencias financieras en Estados Unidos, una fuga de depósitos de 100.000 millones de dólares en apenas 3 meses, que es una auténtica barbaridad. Le han caído un 60%, aquí nos quejamos, pero es eso, al Santander le han bajado un 2%, al First Republic un 60%. Yo empezaría con un dicho muy castellano de: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Esto no significa lo que estoy diciendo que tenga que... Aquí lo que hay es una pérdida de confianza total en ese banco o en otros bancos por, digamos, un poco el devenir de la gestión, de cómo han llevado un poco la gestión de su balance. Mire, lo que ha pasado en Estados Unidos es aterrador, porque la explicación que dio el banco ayer en concreto sobre la fuga de depósitos y un poco cómo están gestionando la cartera, las pérdidas latentes que tienen contra el mercado de su portafolio, de su balance, pues es para preocuparse. Vamos a ver, trasladar esto a Europa y decir que en Europa, bueno, pues falta liquidez. Mire, no es del todo correcto. Hay una liquidez extraordinaria en Europa, se ha metido mucha liquidez, incluso cuando pasó el Credit Suisse todavía mayor. Estamos hablando de un 30% del Producto Interior Bruto europeo en liquidez, casi 3 veces y media el PIB español en liquidez. Por tanto, no parece que sea un tema muy sistémico, pero sí es un tema a preocupar, porque digamos que la banca, que es el transmisor del crédito para toda la economía, pues estos problemas son de una profundidad y de una preocupación, pues que a todos los inversores, digamos, nos hace ponernos en guardia. La banca tiene buenos coeficientes ratios de liquidez, tiene buenos colchones de liquidez, pero claro, hacer frente a un escape de depósitos tan fuerte estresa tanto esos balances que efectivamente preocupan y de alguna forma asusta al inversor. La situación desde luego no es dramática como sucede en Estados Unidos, incluso tampoco creo que sea el adjetivo más apropiado, porque también está como muy acotado, al menos muy controlado, lo tiene muy bien monitorizado la Reserva Federal y los reguladores. Pero bueno, el hecho es que el sector financiero viene de completar un año 2022 tremendamente espectacular, con beneficios récord, y ahora un poco está la duda de si estos tambores o este ruido o esta visión un poco que ve el mercado de que podría llegar a producirse una recesión en el caso de que continúen subiendo los tipos de interés, se pueda volver en contra de los bancos, aumente la morosidad y empecemos a ver que ya no van a alcanzar esos beneficios récord que obtuvieron en 2022. Bueno, es toda una rueda, efectivamente. Un exceso o un endurecimiento todavía mayor de políticas monetarias, efectivamente, puede provocar una recesión y, obviamente, a los transmisores de crédito a los bancos puede provocar un colapso. Mire, aquí y además yo creo que esto es un ejercicio que deberían hacer los bancos, ¿no? Es decir, primero una transmisión de más confianza, es decir, tiene que haber una comunicación hacia sus propios clientes y, en general, a los inversionistas, en general a todos sus partícipes, sus accionistas, es de una consolidación mayor, de una transparencia mayor, de una comunicación mucho más proactiva. Mire, nosotros creemos que más en mayo que en junio se producirá todavía un efecto de política monetaria, es decir, vemos que los bancos centrales todavía están dispuestos a subir un poco más los tipos de interés, luego ya veremos, porque si se produce una crisis en el sector financiero, bueno, pues esto podría de alguna forma arremeter o parar esta tendencia de subidas de tipos de interés y pensar un poco que lo que habría que apuntalar más es este sector. Es un sector que se basa en la confianza, por lo tanto lo que hay que dar es eso, mucha confianza. Y eso significa, pues, ejercicios por parte de los propios bancos de explicaciones y mayor comunicación hacia la comunidad inversora. Mire, nosotros no
de momento, este primer semestre estamos viendo indicios y los resultados que están haciendo las compañías este primer trimestre. Lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo posiblemente esté bien, pero vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, porque la economía no siempre, a veces tiene un efecto acelerador y se para, no tiene suficiente fuelle y puede producir una recesión. El segundo semestre estamos más cautos y en la parte de banca le diría pues que estos miedos y estas indecisiones y esta falta de comunicación pues hace que el inversor de alguna forma se retire y tenga un poco de prudencia con sus inversiones. Se retiran, por ejemplo, de los bancos y donde estamos viendo entrando fuertes o importantes cantidades de dinero en las utilities. Como si el mercado se estuviera poniendo ya el escudo, ¿no?, de protección un poco ante ese mayor deterioro económico que vamos a ver a partir del segundo trimestre. Bueno, además algunas de estas utilities tienen, digamos, una remuneración de sus dividendos muy elevada, en el caso de Endesa en España, y bueno, pues lo que estamos viendo es un refugio, obviamente es un refugio natural del dinero hacia un sector pues mucho más conservador, mucho más defensivo, ¿no? A la banca le vino muy bien la subida de tipos de interés, le vino fenomenal porque sus balances estaban preparados y esos márgenes, y no le preocupaba tanto que hubiera un aumento de la mora porque ese margen le daba suficiente colchón para afrontar una posible repunte de mora. Y lo que pasa es que estamos viendo ahora que es una crisis de confianza. Esto es una crisis de que el inversor o el depositante o el ahorrador tiene miedo de que el banco esté mal gestionado. Sí, ahora que habla de la crisis de confianza, ayer mismo, cuando contábamos también los resultados de Credit Suisse, pues bueno, los ejecutivos de la entidad suiza contaron que los días anteriores, incluso la fusión de UBS, a medida que se iba produciendo la fuga de depósitos, estaban ofreciendo a sus clientes, sobre todo asiáticos, remuneraciones del 6% por el pasivo. Incluso algunos lo pudieron interpretar como si nos dan un 6% es porque algo malo realmente está ocurriendo, ¿no? Ahí hay que buscar un poco el punto de equilibrio porque no siempre es todo lo que parece. Utilities, mejor que bancos, deterioro en el segundo semestre. Inditex es una compañía de consumo muy conocida también en su casa, entre Asset Management, está en máximos históricos. Qué gran compañía, don Fernando. Qué gran compañía, qué buen management, qué buena gestión, qué innovación, qué forma de adaptarse a la demanda, qué control de la demanda, del estocaje, de monetización de ese estocaje. Yo es que, no sé, yo le pondría una nota de 10 cum laude porque están máximos históricos. Es que es una compañía que está perfectamente gestionada y una compañía, además, con unas innovaciones que usted habla con el staff directivo y, bueno, yo creo que es que nadie en su sector tiene un comparable. Eso que muchos dudaban que Marta Ortega pudiese seguir lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Fuera tan brillante como Pablo Isla, ¿no? Y bueno, aquí la brillante también se resume en rodearte también de gente o delegar. El equipo es fantástico y el equipo está muy bien preparado. Son sectores muy distintos, y es verdad que Inditex hoy día pues es una compañía, le diría que está a punto de ser tecnológica completamente, ¿no? O sea, trae innovaciones al mercado que sus propios competidores no son capaces de llegar, y si llegan con tanto retraso que ellos ya tienen todo el margen y, digamos, y la confianza, ¿no? Aparte, no solamente innova en su sector, que es la parte textil, que es tan complicada y tan difícil de competir, sino además, sobre todo, en lo que es gestión. La monetización de sus, digamos, de su estocaje es único en el mundo y es una compañía pues que perfectamente puede genera un flujo de caja tan atractivo que los inversores no paramos de mirar esta compañía. ¿Qué es lo que están mirando actualmente entre Asset Management, además de Utilities, Inditex? Bueno, mire, hay compañías que en España se han quedado un poco atrás. Hay sectores que, bueno, hay sectores muy castigados, le podría hablar del sector inmobiliario, ¿no?, que todavía con esta subida de tipos de interés pues sigue muy castigado. Pero hay sectores en la parte de consumo y en la parte un poco de industrial que se han quedado un poquito atrás y que hay unas empresas de una calidad espectacular. Es verdad que en algunas estamos viendo un poco el tope o que el precio objetivo ya está más o menos, pero hay otras que no acaban de tirar. Y es una pena porque son compañías que tienen una calidad y tienen un management muy bueno y, bueno, pues nos falta ver un poco. De todas formas, España este año le diría que es una de las mejores bolsas que uno está comportando a pesar de toda esta crisis. Pero claro, si la crisis mundial nos va a arrastrar a nosotros igual. Vamos a tener esa crisis, porque el mundo global, España es simplemente un componente más, pero aunque llega un poco más retrasado. Mire, en la parte de turismo le diría que estamos en el top 2 o en el top 3 mundial. Somos una industria muy avanzada, muy bien gestionada y con un producto maravilloso que no es fácil de encontrar en otras partes del mundo.
en la parte tecnológica también, y en la parte, bueno, y en la parte de industriales, bueno, construcción, pues yo creo que España tiene muchísimo peso y relevante en todo el sector. A España le hace falta, pues yo creo que un poco más, a sus compañeros les hace falta un poco más de, yo siempre lo digo, falta más comunicación. Yo creo que si ellos explicaran un poco bien lo que hacen y cómo son sus radios, yo creo que no solamente se darían más valor a ellos mismos y atraerían capital. Yo sé, a mí me sorprende mucho en Estados Unidos cuando vemos la CNBC, Bloomberg, enseguida nos encontramos con los CEOs de las grandes empresas, ¿no? De las grandes empresas tecnológicas. Vemos al CEO de JP Morgan, ¿no? que está cada 15 días. Están en el barro. Claro. Aquí cuesta mucho. Sí. Aquí llegamos al director financiero como mucho y luego ya si has tenido mucho track record con a lo mejor la gente de esa empresa. No, nosotros no tenemos problema en acceder a ellos. Lo pedimos además a través del Departamento de Investment Relations, ¿sí? de la propia compañía, y llegamos, y de hecho tenemos muy buenas conversaciones, pero quizás hace falta que ellos sean mucho más proactivos en eso. Y muchas veces les decimos, nos faltan quizás más explicaciones, falta más comunicación con la comunidad, con nosotros que somos vuestros accionistas, y bueno, nos gustaría que fuese más recurrente y que fuese mucho más transparente. ¿Le preocupa cuando escucha que España es jurídicamente es un sitio inestable para invertir? Nos preocupa mucho porque las normas de juego, el marco jurídico donde tenemos que estar, no solamente debe ser parecido y estable al europeo, sino además tiene que dar un confort o una tranquilidad al inversor extranjero. Y cuando tenemos una injerencia bien en un sector, bien en una compañía, pues no estamos dando la imagen de país que deberíamos de dar. ¿Saldremos triunfantes en 2023 o habrá que acostumbrarse también a rendimientos más débiles? Y precisamente lo que hemos visto en el primer trimestre ha sido, por decirlo de alguna forma, un accidente. Una fuerte explosión de rentabilidad. Yo creo que las compañías también están avisando de que pues los beneficios van a venir un poquito más ralentizados y lo que esperan, de alguna forma, es una normalización. Yo creo que en 2023 España puede seguir perfectamente indemne, incluso le diría que hasta de una recesión, ¿no? Porque yo creo que lo que se atisba, no sé si yo creo que usted está al corriente de la cantidad de prenotaciones y de reservas que hay, no solamente ha habido hasta ahora, sino las que hay de cara a la temporada de verano. Yo creo que España tiene todavía un potencial mucho mayor. Es una pena, don Fernando, porque España es un país fantástico, sus gentes son maravillosas, sus empresas son de muy buen nivel, sus directivos son estupendos, pero nos hace falta un poquito más, nos hace falta fuerza y agarre y mejor presentación en el extranjero. Es una pena, pero yo creo que España todavía tiene un potencial mucho mayor. Tendremos que seguir mejorando. Federico Bataner, responsable de renta variable española entre Asset Management. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Todavía nos queda por completar el programa, el resumen macroeconómico de la jornada. Pausa y volvemos.